En estos años, las desapariciones en parques nacionales de Estados Unidos han suscitado interés y preocupación no solo entre los investigadores, sino también entre el público. Y no es para menos, ya que en los últimos 5 años, 1.100 personas desaparecieron sin dejar ni rastro. Aunque seguramente la falta de preparación, las condiciones médicas o los factores ambientales jugaron un papel importante, muchos creen que al no encontrar los restos, la mayoría fueron víctimas de una actividad criminal, o mucho peor, fenómenos sobrenaturales. Hoy voy a hablar de 5 casos escalofriantes que siguen siendo todo un misterio, con el propósito de crear conciencia para todos aquellos que tengáis pensado acampar en alguno de estos sitios. Bienvenidos a este canal, donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar, os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaréis apoyando con este gesto. Bueno, pues tal y como dice el título del vídeo, hoy voy a hablar de 5 desapariciones muy misteriosas que ocurrieron en parques nacionales de Estados Unidos. Como siempre, en los comentarios podéis dejarme todas vuestras teorías. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El 13 de junio de 1969, Dennis Martin, de 7 años, fue con su padre, su hermano y su abuelo hasta el Parque Nacional Smoky Mountains de Tennessee para acampar durante el fin de semana, ya que esto era una tradición para ellos. La primera noche transcurrió con normalidad. Sin embargo, al día siguiente ocurrió la tragedia. Según varios medios, los hermanos se hicieron amigos de otros niños que acampaban muy cerca con su familia. En un momento dado, los menores decidieron esconderse para asustar a los adultos, y Dennis se fue detrás de unos arbustos para sorprender a los demás. Pero por desgracia, a partir de aquí, nadie más volvió a verle con vida. A pesar de una búsqueda masiva y prolongada que involucró a cientos de voluntarios y personal de rescate, nunca se encontró ni un simple rastro del pequeño. The outpouring of love and support was just enormous. The problem is, as they were searching for this needle in the haystack, they were trampling clues. Más de medio siglo después, nadie sabe qué le pasó a Dennis ese día. Las teorías más plausibles van desde un secuestro hasta que murió por exposición a la intemperie y que fue devorado por un oso o cerdos salvajes del parque. Incluso algunas personas creen que Dennis fue víctima de un ataque más cruel por parte de humanos salvajes caníbales que, según se dice, viven sin ser detectados en el Parque Nacional. En el año 85, un cazador encontró el esqueleto de un niño a 3 kilómetros cuesta abajo de donde desapareció Dennis. El hombre esperó un tiempo para informar del hallazgo, ya que había ido a esa zona para cazar de manera ilegal. Cuando se puso en contacto con el guardabosques, este reunió a un grupo de 30 rescatistas experimentados, pero lamentablemente no pudieron encontrar el esqueleto. El caso de Dennis Martin probablemente nunca se resolverá, a pesar de todos los esfuerzos por encontrarle. En julio del 81, Stacy Aras, de 14 años, fue junto a su padre George y otras 6 personas a pasar unos días en el Parque Nacional de Yosemite, en California. Con ellos también había 2 guías. El 17 de julio, el grupo salió a montar a caballo y cuando regresaron al campamento, la chica quiso hacer unas fotos mientras todos descansaban. Antes, Stacy le pidió a su padre que la acompañara, a lo que él se negó porque estaba muy cansado. El sitio era un lugar muy turístico,
lago, así que varias personas vieron cómo la chica se fue caminando hacia el lago con un hombre de 77 años de su grupo que enseguida se quedó atrás sentado en una roca. Este hombre vio cómo se alejaba, pero tras varios minutos esperando, decidió ir a buscarla. De Stacy no había ni rastro, así que el hombre regresó al campamento para avisar de la desaparición. Se sabe que todo el grupo estuvo buscándola y que lo único que consiguieron encontrar fue el objetivo de su cámara. Poco después, el padre denunció la desaparición a la policía. Durante semanas, los equipos de rescate buscaron de manera incansable a la joven con la ayuda de perros y helicópteros, sin obtener ningún resultado positivo. En un primer momento, muchos señalaron al hombre del grupo que estuvo con ella por última vez, pero como varios testigos le vieron sentado mientras Stacy se alejaba, inmediatamente le descartaron como sospechoso. Como podéis imaginar, las teorías de lo que le pudo haber ocurrido a Stacy son similares a las del caso anterior. Unos creen que la joven tuvo un accidente mientras exploraba la zona o que simplemente se desorientó, lo que le llevó a perder la vida, pero esto no tiene mucho sentido, ya que nunca se encontró su cuerpo. Luego está la teoría del ataque de animales salvajes, porque por esa zona hay muchos osos, incluso los más fantasiosos apuntan al Bigfoot. También pudo ser secuestrada por un desconocido o que simplemente la chica se fue para empezar una nueva vida. Ante esta última teoría, su padre dijo que era imposible porque ni siquiera llevaba el calzado adecuado para andar. Sin embargo, a pesar de las especulaciones, el caso sigue siendo todo un misterio y los esfuerzos por encontrarla no han tenido éxito. En septiembre del 81, Thelma Pauline Melton, más conocida como Polly, decidió pasar unos días con su marido y unos amigos en el Parque Nacional de Smoky Mountains, pero en su caso acamparon en la zona de Deep Creek, que pertenece a Carolina del Norte. Se sabe que la mujer, de 58 años, era una experimentada senderista y había recorrido ese lugar muchas veces. El 25 de septiembre, la mujer se fue con dos amigas para hacer uno de los recorridos, mientras que su marido se quedaba en el campamento aquejado de problemas de movilidad, ya que era 20 años mayor que ella. Mientras hacían la ruta, sus amigas le dijeron en broma que caminaba demasiado lento, así que Polly aceleró el paso hasta doblar una curva. Las mujeres pensaron que la alcanzarían, pero al pasar la misma curva no vieron ni rastro de ella. Cuando las amigas llegaron al final del sendero, no encontraron a Polly, ni tampoco estaba en el campamento. Debido a esto, denunciaron su desaparición a las autoridades del parque. A pesar de las búsquedas que incluyeron guardabosques voluntarios y equipos de rescate, no se encontró ninguna pista de Polly, lo que convirtió su caso en uno más sin resolver en los parques nacionales de Estados Unidos. Al igual que en los casos anteriores, las teorías van desde el accidente, la desorientación, el secuestro o la fuga voluntaria. En algunos círculos de entusiastas de lo paranormal se ha especulado que su desaparición podría estar relacionada con fenómenos inexplicables, como abducciones extraterrestres o eventos sobrenaturales. Esta teoría es muy especulativa y no tiene evidencia concreta que la respalde. Cada una de estas hipótesis tiene sus propias limitaciones y hasta la fecha ninguna ha proporcionado una explicación definitiva para la misteriosa desaparición de Thelma Pauline Melton. En julio del 91, Jared Michael Negret era un niño de 12 años que se fue por primera vez con su grupo de Boy Scouts hasta el monte de San Gregorio, situado en el Bosque Nacional de San Bernardino, California. El 19 de julio todos estaban ascendiendo por el monte, cuando de repente Jared se separó del grupo y se perdió. Nada más notar su ausencia, se organizó una búsqueda masiva que duró varias semanas, llegando a involucrar a cientos de voluntarios, equipos de rescate y helicópteros. La búsqueda incluyó rastrear senderos y zonas de difícil acceso en la montaña. La primera cosa que encontraron fue la cámara fotográfica del chico. En ella había varias fotos de paisajes y una última imagen un tanto siniestra, ya que se trataba de una fotografía de Jared borrosa que aparentemente se había tomado él. A unos 3 kilómetros también encontraron unas huellas que coincidían con las del chico, además de su mochila, envoltorios de cecina y caramelos. A
pesar de los esfuerzos de búsqueda, nunca se encontró ningún otro rastro de Jared. En su caso, la teoría principal fue que fue víctima de un accidente o que se perdió y no sobrevivió por las condiciones climáticas. Lo extraño es que nunca encontraron su cuerpo. La desaparición de Jared Negret sigue siendo una de las más inquietantes y trágicas en la historia de parques nacionales de Estados Unidos. Su caso se ha mantenido en la memoria colectiva como un recordatorio de los peligros potenciales en las actividades al aire libre y también de la importancia de la preparación y vigilancia constante en tales entornos. El 13 de enero del 80, Paul Braxton Fugate, de 41 años, trabajaba como guardabosques en un parque nacional de Arizona. Ese día, a eso de las 2 de la tarde, se tomó un descanso y salió del centro de visitantes para caminar por uno de los senderos. A partir de ahí, nadie más volvió a verle con vida. Debido a su trabajo, Paul era un hombre experimentado que conocía el terreno a la perfección y, como es lógico, ese día vestía su uniforme verde y gris del servicio de parques, que incluía el parche oficial y su insignia de guardabosques. Aunque los equipos de búsqueda peinaron el área varias veces, al final no encontraron ni rastro del hombre. Los investigadores sospecharon desde el principio que Paul había sido asesinado, seguramente tras encontrarse con alguna operación de trata de personas o sustancias ilegales muy habituales en la zona. Debido a esto, durante los primeros años se creó un fondo de recompensa que creció hasta los $20,000 para cualquier persona que pudiese aportar datos sobre el caso, y hace muy poco tiempo se llegó a ofrecer $60,000 si conseguían arrestar a la persona responsable de su desaparición.